Bien, me quedé con este component set button que está completo, pero que todavía necesita un poquito de cariño. ¿A qué me refiero? Si vamos a la pestaña Prototype, tenemos conexiones desde las variantes default a la over, y esas están bien, pero solamente en el button primary y el secondary, y además hay conexiones desde el estado focus al over, y eso es un error, porque yo he generado en un vídeo anterior las variantes focus a partir de las default, es decir, dupliqué las default y las convertí en focus, y al duplicarlas también se duplicaron las conexiones. Por lo tanto, esto lo puedo hacer a mano. Yo cojo todas las conexiones del button primary y las elimino, y solamente quedan las que quiero, del default al over. Perfecto. Voy con el botón secundario y hago lo mismo. En un vídeo anterior también generé todas las variantes que veis aquí. Bueno, las generó la IA, pero una de las cosas que no le he pedido es que mantuviera la conexión la microinteracción entre la variante default y over. Entonces, lo que voy a pedirle ahora es que me monte todas las conexiones desde default a over en las variantes outline, ghost, success, warner y error. Ahora mismo vas a escuchar cómo escribo un prompt en la terminal del sistema con Cloud Code abierto. No lo podrás ver porque cometí un error en el seteo de la captura de pantalla, pero básicamente es lo que estoy haciendo en los demás vídeos de este curso. Trabajar con Figma a la izquierda de la pantalla y a la derecha tener a Cloud Code abierto constantemente para que yo le vaya pidiendo cosas y que éste lo vaya plasmando todo en el canvas de Figma. Como en los demás vídeos de esta serie, dejaré el prompt en mi GitHub. El link lo tienes en la descripción del vídeo. Aquí tengo abierto mi Cloud Code. Le voy a decir, crea micro interacciones entre las variantes default y over de los buttons outline, ghost, success, warning y error. Aplica los mismos parámetros de las microinteracciones de los buttons primary y secondary. Estoy en otro ordenador ahora. Le voy a poner el link al component set para que me entienda sí o sí. Haz todo esto en el component set. A ver, que le estoy dando información y contexto, porque le hablo de botón, de primary y demás, pero yo se lo voy a poner para que no tenga dudas la máquina. Vamos a ver. Voy a dejar la pestaña Prototype abierta para ver si cuando empieza a trabajar podamos ir viendo cómo se van generando las conexiones entre default, como digo, y over. Listo, apliqué las microinteracciones en el component set button del archivo Figma. Está todo ok. Voy al Figma sin salir de la pestaña Prototype. Voy a recordar los parámetros que tenía, que eran, mientras que esté sobrevolando, evidentemente, cambiar a over, el Smart Animate, el Easy Out, 150 milisegundos. Y, por ejemplo, si me voy al Outline, por ejemplo, va a estar igual. Correcto. Está todo igual. Ahora sí, el Component Set Button está listo, a falta de que pongamos los colores definitivos. Ahora voy a hacer otra cosa. Voy a crear el Component Set Icon Button. ¿Qué haría yo si lo tuviera que hacer como hace años? Me voy a la pestaña Design. Copio todo esto. Es que esto hace mucho que no lo hago. Creo una nueva página que se llame Icon Button. Pego todo aquí. A esto rápidamente le pongo Icon Button. También hago lo mismo con esto para que no haya dudas. Me traje aquí todo el component set, que ahora se llama Icon Button, y hay instancias del Focus Indicator, ¿ok? Pero eso está en la página, por lo pronto, Button. Entonces, si yo quiero obtener un Icon Button, ¿qué hago aquí? Pues tengo que eliminar
el label y uno de los iconos. Lo podría hacer a mano y bastante fácil. Primero seleccionaría el label, haría una multiselección y se seleccionan los labels de todo el component set. Y aquí es tan fácil como a pulsar la tecla Delete. Pero voy a hacer una cosa más. Seleccionaría, como decía antes, el label. Ahora se selecciona todo porque estaba activado la multiselección. Pero también selecciono el icon right. Y se han seleccionado todos los icon rights del component set. Con lo cual, ahora sí puedo tranquilamente pulsar la tecla Delete. Y ya tengo un icon button. ¿Todavía le falta cariño? Sí. Pero ya lo hice, vamos a decir, en bulk y a mano. Fijaros que el Focus Indicator se ajustó al ancho de sus elementos, es decir, de los elementos que hay en su interior, así que funciona perfectamente. Pero claro, nosotros queremos que nuestro icon button sea cuadrado y completamente redondo en la variante Peel. Aquí simplemente hay que ajustar los paddings left y padding right. Y aquí, si lo tengo que hacer a mano, a bote pronto diría que se puede hacer, pero que no tengo muy claro ahora mismo cómo lo haría más rápido. Yo podría poner a estos icon buttons ancho y alto con una medida de width y height. Pero si ya lo tengo montado con paddings, creo que lo voy a mantener así. Entonces, vamos a ver, ¿cómo haría yo ahora mismo para corregir el ancho de las variantes a mano y de forma rápida? Yo seleccionaría el component set, me iría a los tamaños y ya tengo seleccionadas todas las variantes small. Entonces, si sé que mi ancho ahora mismo es de 40 y debería de ser de 32, porque el alto es de 32, yo veo que ese ancho lo estoy obteniendo con un padding left y padding right de 12 píxeles. Entonces, le tengo que cambiar la variable a left y right por el valor que tiene top y bottom. Entonces, aquí simplemente es ir a 8. Y aquí ya obtenemos los bottom small cuadrados y los que son peel completamente redondos. Ahora bien, el MD tiene un alto de 40 y el LG de 44. Vamos a hacer lo mismo que hice antes. Selecciono el component set, me voy a size, elijo el MD y veo que tengo que poner un padding left y right de 10. Corregido, todos. Haré lo mismo con los LG. Estoy pensando que, aunque lo estoy haciendo a mano, me estoy cocinando un montón de variantes y de forma bastante rápida. Aquí también es el mismo padding para obtener, en este caso, 44 píxeles de alto, de ancho, porque de alto son 44. Me voy a 10, hecho, está correcto y como lo copiamos desde bottom, las conexiones entre las variantes de fall y over están todas bien. Voy a darle un poquito más de cariño a esto, como hago siempre, muy artesanal. Simplemente voy a juntar un poquito más todas las variantes, más o menos. Icon button terminado, a falta también de ponerle los colores definitivos cuando los tengamos. Ahora voy a hacer una cosa más. Generaré una página que se llame Focus Indicator. Me voy a bottom y todo esto, el Focus Indicator con su título, me lo muevo a mano también a Focus Indicator, a la página Focus Indicator. Queda, ya está esto un poquitito más ordenado. Siguiente componente que haría yo, átomo total, un budget. Haría un budget. Lo voy a hacer a mano y después usaré la IA, ya vais a ver para qué. Vamos a poner un budget. Lo voy a poner más o menos así. Voy a recordar los tamaños de labels que tengo en mis botones.
el SM con un texto de 14, 16 y 18 era. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tener budget en principio de 12, 14 y 16. Es decir, 3 tamaños. ¿Por qué? Porque lo quiero ordenar. A lo mejor en algún momento lo cambio, pero por el momento se queda así. Texto. Vamos a ver cómo monto esto. A esto le pongo budget. Dije texto, pero es una cadena de texto, ¿eh? Ok. Le voy a poner label también. Tengo el auto layout. Le voy a poner un color de fondo blanco por ahora. Me están saliendo novedades del Figma. Ok. Figma Agents. Estamos en días de config. Y en este macOS acabo de actualizar Figma hace nada, justo antes de empezar a grabar. Veamos, tengo aquí el label y dije que el primero va a ser de 12 píxeles, el label, el SM. Entonces me voy al body XS. En lugar de regular creo que le voy a poner medium. Ahora, bien, vamos a darle cariño a los paddings. Esto tiene 38 píxeles de alto y me parece demasiado grande. Mi botón pequeño tenía 38 píxeles. Ok. Al budget vamos a ponerle un padding top y un padding bottom de al SM, en principio 4 píxeles. Estoy obteniendo un budget de ¿qué altura? 26. Incluso si le pongo un 2 queda diminuto, ¿no? 22. Por ahora lo voy a dejar así. Ahora, mi budget va a ser pill o rectangle. Por el momento voy a hacer un rectangle que va a tener unos bordes redondeados muy pequeñitos. En este caso le voy a poner un radius de 2. Padding left y padding right. Vamos a ponerle 6. Ok, si le pongo al 2 un 4. Bueno, es que no tengo 4. Tengo de 2 me voy a 6. Bueno, lo voy a dejar el 6. A ver qué tal, para lo que es el rectangle. Bien, convierto esto en un componente. Aquí le voy a poner una property de texto al label antes que nada, que se llame label. Le voy a dejar el placeholder como label. Y ahora sí voy a hacer variantes a mano. 3. El property va a ser size. Esta va a ser la SM. Esta la MD. Y esta la LG. Ahora bien, dije textos de 12, 14 y 16. Aquí tengo el de 12. Correcto. Me voy a la MD y voy a meter el medium de 14. Y al LG el medium de 16. Ok. Lo voy a dejar más o menos así ahora. Y voy a poner una nueva property que se llame type. Type, sí. Le voy a poner de nombre primary a las que ya tenemos. Voy a reordenar las properties, type, size. Por el momento shape no voy a usar porque no voy a tener pill por ahora. Y voy a generar una nueva variante type que sea la secundaria. Selecciono todo como antes, duplico y sin perder la selección pongo secondary. Ahora voy a darle los colores por lo pronto como los tenemos en los botones, pero al revés. El primary tiene el fondo en 1.1 y F5 el texto, con lo cual mi label primary en principio va a ser fondo F5, label 1.1 y el secundario pues al revés. Me voy a budget otra vez y tenemos el fondo F5 y el label 1.1. Perfecto. Y el secundario al revés.
el fondo 1.1 y el label F5. Ok, voy a poner mis leyendas a mano también. Copio esto, me voy a Budget. Vamos a poner aquí esto. Por ahora el pill se lo voy a quitar y voy a simplemente dejarlo aquí en primary. Y esto lo duplico para poner el secondary. El componente budget básico ya está.